Ahora, en este punto que, por lo que tú mencionas, Luz, me gustaría introducir lo que viene en el versículo 16, cuando señala, después de señalar que era necesaria la oposición de la que hablaba ahorita Víctor, Ujú. en el versículo 16 lee y le dice a su hijo, por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Teniendo estas dos opciones, ya el hombre podía actuar. Y aquí se introduce esta doctrina relacionada con el albedrío moral o con la agencia o los agentes en los que nosotros nos convertimos. Víctor, ¿en qué podemos profundizar al respecto? Bueno, el albedrío a veces lo explicamos a medias, ¿no? O solemos explicarlo a medias. Mm. Y yo siempre recuerdo que alguien, específicamente la esposa de mi presidente de misión o de uno de mis presidentes de misión, nos enseñó en cuanto al albedrío y se me quedó muy grabado que el albedrío requiere conocimiento. Entonces, es un elemento que a veces no vemos, ¿no? Y hemos hablado en la buena palabra acerca del conocimiento. Justo hablamos hace poco de si es necesario o no para nuestra exaltación. Y sí lo es, ¿no? Concluyamos que sí lo es, pero también es necesario para que progresemos en esta tierra. Es decir, ese albedrío estaría a medias si no hubiera un conocimiento detrás de él. Si solamente se nos diera la capacidad de elegir, pero no tenemos acceso a ese conocimiento. ¿Y en qué consiste ese conocimiento? En saber las consecuencias de qué va a pasar si elijo esto o qué va a pasar si elijo esto otro, ¿no? Entonces, hay una combinación ahí muy interesante entre la oposición, por un lado, porque si no hubiera oposición, no tendríamos necesidad de esforzarnos por tomar una decisión. Todo sería plano, todo sería ligero para nosotros y simplemente vamos caminando o vamos a donde nos lleve el camino. Pero no, hay una oposición y esa oposición son obstáculos para nosotros y entonces es cuando tenemos que tomar decisiones y entonces entra esta parte de la libertad que tenemos para elegir. ¿De qué manera voy a superar ese obstáculo? ¿O me voy a rendir ante ese obstáculo? ¿O lo voy a caminar por la derecha? ¿O lo voy a caminar por la izquierda? Pero requiere conocimiento el tomar esas decisiones. Sí, creo que en este punto que mencionas, Víctor, de poder ver que se requiere el conocimiento para poder elegir y eso es lo que se nos da, es con lo que también el Padre nos ha dicho y por eso que veíamos este capítulo, han sido instruidos los hombres, ¿no? Que menciona bien, leí a sus hijos. Creo esta parte también importante de esta oposición y esto que podemos ver y aprender en Apocalipsis, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 7 dice, había una gran batalla en el cielo. O sea, en los cielos ya había una oposición, por así decirlo, había una batalla. Pero lo que también se nos da a conocer mediante este versículo es que realmente, a pesar de esto, había una libertad de elección y de acción, ¿no? Desde allá se daba a elegir, el Padre daba esta oportunidad de poder decidir qué es lo que quisieras hacer. Y por eso se da esta batalla en los cielos que aquí se menciona. Entonces creo importante también poder aprender que si existe la oposición, pero yo tengo el conocimiento, finalmente yo elijo, pero el Padre no me deja sin conocimiento, ¿no? O sea, no me deja sin conocimiento para decir, bueno, entonces, ¿qué elijo? Porque no me dices hacia dónde irme, ¿no? Es como nosotros con los hijos podemos en el hogar, podemos enseñar y de instruirte, pero finalmente tú tendrás esta capacidad de elegir, hijo. Y ahí es donde a veces nosotros nos conflictuamos un poco en estas decisiones de los hijos, pero bueno, la instrucción está y es parte del progreso que él va a tener que dar ante esa oposición y la elección de obedecer al Padre. Fíjate, Luz, esto que acabas de decir
me lleva a ver las misericordias del Padre, porque Víctor lo decía y tú lo resaltaste en cuanto al conocimiento, y ahí en el versículo 5 que leímos hace un rato, de hecho tú lo leíste, Luz, donde dice, y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. O sea, aquí entra lo que es la luz de Cristo, ¿no? A través de la luz de Cristo ya tenemos esta capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo en un nivel básico, si quieren, pero lo tenemos. Entonces, esto es justamente lo que se requiere para poder ejercer este albedrío. Ahora, sobre esto que mencionabas cuando citaste esta escritura en Apocalipsis, Luz, una de las citas que yo encontré cuando estaba estudiando esta lección es una declaración de Brigham Young, y él dijo, esta es una ley que ha existido desde las eternidades y seguirá existiendo aún a través de todas las eternidades venideras. Todo ser inteligente debe tener el poder de elegir. Entonces, aquí vemos esta parte tan maravillosa, ¿no? Desde el inicio, nosotros decidimos elegir las leyes que Dios instituyó para que primeramente nosotros recibiéramos un cuerpo espiritual. Siendo inteligencias, decidimos. Y luego, ya con un cuerpo espiritual, ya que nos convertimos en hijos espirituales de Dios, Él presenta un plan. El plan quiere, el cual desea menoscabar Satanás, pero que Jehová, el primogénito, enarbola la bandera del Padre y dice, vamos. Y nosotros ahí, por segunda ocasión, decidimos seguir a Jehová o seguir al Padre y sus leyes. Entonces ahí vemos la oposición y vemos la necesidad de poder seguir al Salvador para recibir ahora un cuerpo físico. Y ahora estamos en esta tercera etapa, ¿sí? Que algunos le llaman segundo estado, para mí quizás podría ser un tercer estado, em, donde ya recibimos este cuerpo físico y estamos en este estado de probación para elegir seguir los mandamientos del Padre, que ese es el propósito del albedrío, elegir al Padre, que dice por ahí en la perla de gran precio, ¿no? Que me prefieran a mí, que me escojan a mí. Entonces, vemos que otra vez estamos en una situación donde justamente el albedrío moral se nos da para elegir al Padre y para a través de eso ahora ver qué cuerpo vamos a recibir en el futuro. Vean qué secuencia tan hermosa. El Padre nos va dando distintos tipos de cuerpos y glorias de acuerdo con la forma en que elegimos nuestro albedrío, porque después de esto viene entonces el tipo de cuerpo con el que vamos a resucitar, un cuerpo celestial, un cuerpo terrenal o un cuerpo celestial. Y así vemos entonces que el albedrío es un principio eterno, ¿no? Y no solo aplica para nuestro tiempo aquí en la tierra, sino como bien decías, desde antes e incluso después de esta vida vamos a tener que ejercer ese albedrío. Y en esa misericordia del Padre nos va a dejar elegir en dónde nos sentimos cómodos, en qué reino de gloria nos sentimos cómodos, tal como ha enseñado recientemente el presidente Ox. Híjole, ¿saben? Me llevaban a meditar hasta que les escuchaba esta parte, porque nos da miedo a veces el albedrío en los hijos. En esta parte de decir, tienen la capacidad de elegir, a veces como papás te da temor, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Sí, ¿no? ¿A qué te refieres? A ver. Y a veces queremos actuar como Satanás y quitarle su Sí, albedrío y tomar las decisiones por ellos, ¿no? sí, Y sí. actuar entre ellos y el Padre, afectando precisamente ese albedrío. Pero es bien difícil como padres aceptar esa parte, ¿no? Es muy difícil, especialmente si vemos que no existe esa madurez en los hijos. Es decir, me imagino a Leí confiando en Nefi y en Jacob y estando seguro de que ellos iban a tomar decisiones correctas y, pues, hijos, hagan lo que quieran, ¿no? Pero no le podía decir lo mismo a la Moal y a la Man y Lemuel. Ándale, Hijos, hagan lo que quieran, porque sabía que las decisiones no iban a ser tan buenas. Entonces, ahí nos pone a los padres en una situación bastante complicada, pero que si lo vemos en esta perspectiva eterna, es parte de que tiene que haber una oposición en todas las cosas. Y es parte
de lo que Ujú. tenemos que enfrentar como padres, también para prosperar en esta tierra. Sí, y ese es el progreso que podemos tener, porque si, por ejemplo, nosotros decimos, mira el carácter del Padre eterno, o sea, el Padre celestial, yo como papá, ¿para dónde me estoy yendo? ¿No? ¿Cómo va mi carácter relacionado como a lo que él está dando, no? Esta parte de, después yo me volteo a ver yo como hija del padre, digo, híjole, a veces él le ha tocado verme a mí que como elijo, yo no elijo a lo mejor lo correcto o lo que me acerca más a él, y yo como veo que mis hijos también hacen una mala elección, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que esta parte también ahorita que mencionaban, me hizo reflexionar en cuanto a ello, ¿no? Y creo que esto como papás, y ahorita que mencionabas tú, Salvador, decías, ¿qué tan es el plan que el padre te va dando de acuerdo a tu progreso, ¿no? Lo que vas tú progresando, él te va dando. Entonces me hiciste reflexionar, ¿qué también yo le estoy dando a mi hijo cada vez que yo veo que él trae una comprensión mayor? Entonces yo como papá, ¿qué te doy ahora para que tú sigas progresando y sigas avanzando y sigas alcanzando un nivel mayor de gloria? Entonces también sería, yo como papá me estoy preparando para qué darte, qué conocimientos darte, qué nivel de vida espiritual, a esto me refiero, ¿no? En la casa, en el hogar, yo te estoy dando para que tú sigas progresando y puedas alcanzar la vida eterna. Víctor, ¿tienes algo en mente, no? No, solamente, bueno, sí, pero solamente concluir esa parte que decía Luz, ¿no? Y insisto de que nos puede doler como padres, especialmente cuando vemos a algún hijo tomar alguna decisión incorrecta y que a todos nos va a pasar mientras estemos aquí en la tierra. Creo que no nos salvamos de eso, ¿no? Eh, Sin embargo, tenemos que sujetarnos a esas leyes celestiales y tenemos que respetar ese albedrío. Y ligando esta parte del albedrío en los hijos con lo que veíamos al principio de Leí, simplemente nosotros como Leí hacer nuestro trabajo como padres, que es nunca rendirnos, enseñarles, recordarles y orar por ellos. Es el Y, desapego. ¿Cómo está eso, Luz? Perdón, es un buen tema para la salud emocional y espiritual. Pero así brevemente. Sí, esta parte de aprender a soltar ahorita por lo que Víctor mencionaba, ¿no? Y no querer ser papás como aprensivos o esta parte de un papá controlador, sino aprender a soltar y confiar también en el Padre, en el Salvador, que ellos harán lo necesario a través del Espíritu, ¿no? Con mis hijos y no esta parte del apego, de que yo quiero tenerlo y yo quiero que mi hijo vaya por aquí y lo haga. Entonces creo que esa es la parte que también podemos aprender, ¿no? Como padres, yo no veo al Padre Celestial en esta parte controladora ni de querernos soltarnos, sino al contrario, nos da la libertad, nos suelta confiando en que obedeceremos sus mandamientos. Y es que la verdad es que es una línea muy delgada, ¿no? Ahorita ya Víctor lo expresaba más o menos así, entre qué punto nosotros como padres nos convertimos en responsables o somos responsables más bien porque decimos que son nuestra responsabilidad y de acuerdo con nuestras creencias así es. Entonces, de manera que les enseñamos a decidir de manera correcta. Entonces, ¿hasta qué punto yo les sigo enseñando sin ser coercitivo? Y por otra parte, que aprenda a usar su albedrío moral de manera correcta. Creo que Luz es un asunto de sabiduría personal, es un asunto de educar a través del amor, amar como el Padre y la revelación que nosotros vayamos viendo y sobre todo viendo el modelo de ley, ver la posición de nuestros hijos, ¿no? Y con cada hijo. Con cada hijo es diferente Sí. además. Bueno, qué interesante cierre de programa. Víctor y Luz, ¿qué les parece si hacemos esto, hacemos un cierre cada uno de nosotros para cerrar esta parte del programa en la inteligencia de que sigue con la, hoy tenemos invitada especial desde Bolivia, la hermana Giovanna. Adelante, Víctor, con tu cierre. Bueno, simplemente recapitular un poco las palabras, ¿no? O a manera de resumen, las palabras de Leí a sus hijos y las enseñanzas de ellos. Y es muy interesante que les enseña cosas diferentes.
pudo haberse ahorrado un discurso y enseñar lo mismo a todos los hijos, es decir, con un solo discurso hablarle a todos. Sin embargo, esto nos demuestra que los hijos tienen que ser enseñados de manera individual y de acuerdo a sus necesidades. Y eso me ha recordado, leí en esta lección de Ven, Sígueme, o en estos capítulos del Libro de Mormón, que tenemos que saber en qué posición están nuestros hijos actualmente y tenemos que buscar la sabiduría para saber qué les enseñamos en esta posición en la que ellos se encuentran actualmente y comprender que nuestros hijos son diferentes. Tienen la misma crianza, pero son diferentes, por lo tanto necesitan una enseñanza y un trato diferente. Bien, yo quiero citar al presidente Russell M. Nelson en dos discursos diferentes. Él dijo, ahora es su tiempo de preparación para presentarse ante Dios. La duración de la vida terrenal no llega a ser ni un nanosegundo comparado con la eternidad. Pero mis queridos hermanos y hermanas, es un nanosegundo crucial. En la última conferencia general, él dijo en su discurso de pensar de manera celestial, lo que ustedes escojan determinará tres cosas. ¿Dónde vivirán durante la eternidad? El tipo de cuerpo con el que van a resucitar y las personas con las que van a vivir para siempre. Me parece fundamental las enseñanzas de ley para con sus hijos, porque les enseña o le enseña a Jacob sobre la expiación y la importancia de utilizar correctamente el albedrío para que la expiación tenga un efecto completo y cabal sobre él. Y aquí vemos entonces que la doctrina del albedrío moral resulta de suma importancia porque nos va a ayudar a determinar lo que enseñó el presidente Nelson. Y sobre todo, podremos tener acceso a las bendiciones completas de la expiación en nuestra vida. Bueno, yo esta parte que me encantó el título de este Ven, Sígueme que pudimos aprender, ¿no? Podemos escoger la libertad y la vida eterna mediante el gran mediador. Y creo que eso es algo que podemos enseñar a nuestros hijos. Ellos tienen la capacidad, la libertad de escoger la vida eterna, que es gracias al gran mediador que es el Salvador. De qué manera nosotros estamos enseñándoles a ellos que pueden valorarla, que pueden valorar la libertad y que el Salvador estará presente en sus vidas. Siempre los fortalecerá, siempre será aquel en donde ellos podrán recargarse aún en sus aflicciones, tribulaciones, siempre estará ahí con ellos. Y esta parte también de que a medida que ellos elijan ¿sí? Seguir siempre al Salvador, van a encontrar un propósito en su vida y que esto es lo que los llevará a alcanzar la vida eterna.